Estén todos muy bien. Hoy día, miércoles 1 de febrero de 2023. Muy buenos días ahí a todos quienes se están integrando a este webinar. Ya tenemos más de 50 personas conectadas. Les invitamos también a dejarnos mensajes ahí en el chat. Mi nombre es Javier Huaychabán, yo soy asesor técnico del programa de energía de la GIZ y trabajo como asesor técnico dentro del proyecto de eficiencia energética en la minería, el cual probablemente ustedes ya conocen. Llevamos 3 años de trabajo y este proyecto de GIZ está terminando ahora a fines de febrero. Se han ejecutado varias actividades durante estos 3 años de proyecto, y justamente este estudio que lanzamos el día de hoy es una de las últimas actividades que se han desarrollado. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todos que se están integrando hoy día en la mañana. Vamos a tener este webinar que se trata justamente de lanzar el estudio del estudio de emisiones de la cadena de suministro de la minería, y el día de hoy contamos con la presencia del equipo consultor que desarrolló el estudio, que es Diego Lizana de Ecodesarrollo y Raúl Guzmán de JHG, y por supuesto hay todo un equipo detrás de ellos, de las compañías, y ellos son los que van a presentar el día de hoy el estudio. También contamos con la presencia de Priscila Leufumán, quien es profesional de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. Buenos días, Priscila. Hola Javier, buenos días. Bienvenidos todos. Y bienvenidos. Buenos días, Diego. Buenos días, Raúl. El día de hoy estamos muy contentos de contar con ustedes y también con el alto interés que ha generado este seminario y este estudio también. Bueno, contarles también que este webinar está organizado por el Programa de Energía de la GIZ. Está auspiciado, patrocinado por el Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética y la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería. También aprovechamos a saludar, como siempre, a las 16 empresas de la Red de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones, que siempre nos acompañan y hemos trabajado con ellos durante 2 años. También comentarles que esperamos que este trabajo de la red pueda continuar. Esperamos que durante 2023 se pueda ejecutar una continuidad de este trabajo. Comentarles que, bueno, también se han ejecutado varias actividades en este proyecto. Se han ejecutado cursos de eficiencia energética por parte de la Agencia de Sostenibilidad Energética, se han ejecutado Industrial Energy Manager, que son un diplomado con foco en minería. Se han ejecutado 3 versiones también. Entonces, se han capacitado bastantes personas. Nosotros creemos que el proyecto que está finalizando ahora ha sido un aporte, debido a que también las personas que han trabajado en la red y las que han sido capacitadas y las que han visto los estudios también nos lo han hecho saber. También ha sido de utilidad la plataforma web de eficiencia energética en minería, que se llama energiaminería.cl. También trabajamos en un newsletter. En definitiva, se han hecho bastantes actividades, también estudios, donde se han hecho pública toda la información. Así que también, como un aporte al sector, se ha visto un trabajo bastante interesante por parte del sector minero. Interés en desarrollar justamente iniciativas de trabajo colaborativo en la red de eficiencia energética, y también de aprender tomando los cursos, participando en los webinars, etc. El día de hoy nos convoca este lanzamiento del estudio de la cadena de suministro para la minería, y con foco en los proveedores. Existe este trabajo, se ha desarrollado desde noviembre del año pasado, ha sido un trabajo desarrollado en tiempo récord, el cual busca hacer un aporte al sector para las compañías mineras y para los proveedores que puedan tomar estas herramientas y este estudio con el fin de que puedan tomar esta información, por supuesto, unificarla, adaptarla a sus compañías. Entonces, nuestra visión como GIZ siempre ha sido y será apoyar y complementar todo el trabajo que se está realizando. Así que ese es el objetivo de esta herramienta, de estas herramientas, porque son dos Excel que se van a poner a disposición en conjunto con un estudio. Así que todo eso va a estar disponible una vez que terminemos este webinar. Va a estar ya disponible en nuestra página web, si es que no está disponible un poco antes. Así que, pero está ahí en este momento, porque justamente el lanzamiento es ahora. Así que bueno, para ir dando inicio y ya no extenderme más, voy a ir presentando a los profesionales acá para que podamos iniciar la sesión y aprovechar muy bien el tiempo. En primer lugar, vamos a presentar el estudio por parte del equipo que lo desarrolló. Y a continuación vamos a tener una presentación de parte del Ministerio de Energía a cargo de Priscila Leufman, que nos va a mostrar el artículo 2, o sea, las obligaciones del artículo 2 de la Ley de Eficiencia Energética,
el estado de avance y todo lo que es muy relevante que el sector minero también esté enterado de las actualizaciones que están ocurriendo y de las obligaciones que también están teniendo que cumplir. Así que ahí Priscila nos va a dar un resumen de todo lo que se está haciendo en el ámbito de la ley de eficiencia energética. Así que le invitamos a que también se queden a escuchar todo el webinar, que tiene 1 hora y media de duración en total, o sea, terminamos a las 10:30. Así que vamos a dar inicio. Presento a Diego Lizana, quien es gerente general de Ecodesarrollo, y a Raúl Guzmán, que es gerente de ingeniería de la empresa JHG, ambos parte del equipo que fue adjudicado para realizar este estudio. Agradecemos el trabajo realizado también en tan poco tiempo que se pudo llevar a cabo. Así que buenos días, Diego, muy buenos días, Raúl, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, Javier. Muy Buenos días, bien, muchas Javier. gracias por la invitación y saludo a todos los que están conectados, que veo que somos muchos. Sí, ya somos más de 70, así que vamos a dar inicio y por supuesto también esto lo pueden compartir después, también va a quedar grabado, así que ahí lo van a poder compartir a sus colegas si es que no pudieron conectarse. Te invito, Diego, a que puedas presentar, compartir pantalla y mostrarnos lo que tienen preparado para este lanzamiento. Perfecto, a ver si me ayudas y me comentas si ahí se ve el modo de presentación. ¿Se ve el modo presentación? Perfecto. Perfecto, muchas gracias Javier, muchas gracias GIZ, muchas gracias al Ministerio, a la Agencia de Sostenibilidad por la oportunidad para poder apoyarlos en este tema que la verdad que desde hace por lo menos 2 años está empezando a entrar bastante fuerte a nivel de industria minera, y no solamente a nivel de industria minera, sino a nivel de todas las grandes industrias que tienen que incorporar la cadena de producción, la cadena logística, dentro de todo de su cuantificación de gases de efecto invernadero. Veo dentro de los conectados a personas de distintas industrias, y eso creo que es sumamente provechoso, que independiente de que este estudio es ligado a minería, es directamente traspasable a lo que es otro tipo de industrias, cambiando ciertos tipos de elementos, digamos. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, el tiempo es bastante corto el que tenemos, y pensando que tenemos muchos puntos que mostrar dentro de lo que es la herramienta. No vamos a entrar en detalle del uso, porque no es una capacitación de uso, pero sí vamos a entrar en los grandes lineamientos de cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, y las conclusiones finales que podemos transmitir nosotros como equipo que desarrolló la herramienta junto a JHG. Como viene en el título, básicamente vamos a ver dos temas. Uno, que es la herramienta de autoevaluación y cálculo de emisiones de productos y servicios de proveedores mineros. Hago ese énfasis, productos y servicios mineros, lo voy a explicar después. Y una segunda herramienta que, en base a la primera, logramos identificar cuáles eran los puntos principales que podíamos aportar en lo que es una propuesta de reducción de gases de efecto invernadero que los proveedores podrían empezar a analizar, para que, a su vez, la huella de carbono organizacional y de los productos que ellos comercializan pueda ir reduciéndose en el tiempo. Muy brevemente, ¿quiénes somos nosotros? Somos una alianza entre Ecodesarrollo y JHG, JHG, empresa que tiene más de 35 años en la industria. Nosotros, como Ecodesarrollo, somos mucho más jóvenes en el mercado, y lo que hacemos básicamente es empujar la descarbonización a nivel de las distintas industrias del país, y especialmente ligado a temas de gestión energética y gases de efecto invernadero. Eso lo dejo ahí planteado para que el que no nos conoce pueda entender también cuál es nuestra relación con estos temas. Además que dentro de las primeras experiencias que se llevaron a cabo a nivel nacional en temas de minería, en gases de efecto invernadero, cálculo de huella de carbono, alcance 1, 2 y 3, nosotros de alguna manera estuvimos metidos esto ya hace más de 15 años. Dentro del objetivo del proyecto, Javier ya mencionó algo. La idea no es mostrar ni voy a leer lo que aparece ahí, después no se preocupen por eso. Esto es principalmente para que quede dentro del registro y ustedes, cuando descarguen la presentación, entiendan el detalle. Pero a grandes rasgos, que desarrollamos básicamente una herramienta de cálculo de huella de carbono de productos de la industria proveedora de insumos y servicios, en este caso a la minería. Esta herramienta también permite hacer una autoevaluación del punto de vista cualitativo al proveedor, para entender que él propio entienda
cuál es el nivel de avance que pueda tener en temas de gestión de gases de efecto invernadero y entender si está en una etapa temprana, una etapa intermedia o una etapa mucho más avanzada. Y además, obviamente, este mismo preguntas que se le va haciendo le permite a él entender hacia dónde tiene que avanzar en la eventualidad que todavía no ha considerado estos temas dentro de sus planes estratégicos, ¿ya? Para ellos también desarrollamos una revisión bibliográfica de los distintos temas que nos permitió entender el estado actual, tanto de la minería como de la cadena de producción, y con todo esto poder armar una segunda herramienta de cálculo de curva de abatimiento en base a ciertas medidas que nosotros seleccionamos en conjunto al equipo de GIZ, que creemos que son las que permiten en una primera instancia tener una evaluación rápida, una evaluación efectiva, y de cómo bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de los proveedores, ¿ya? Ahora vamos a ver antecedentes generales que nos permitió ir construyendo la herramienta y que es muy interesante que lo podamos ver bien por la lógica que tiene y dónde nos situamos nosotros como equipo consultor, desarrollador de la herramienta, al momento de desarrollar este producto. Para ello, primero, una definición clave, que es la huella de carbono organizacional, ya que en general, distintas empresas la están calculando ya, que básicamente es lo que nosotros conocemos como alcance 1, 2, y ahora se está sumando muy fuertemente el alcance 3, también en las distintas empresas. Acá no hay distinción, sea una compañía minera o sea un proveedor, da lo mismo. Ambas están avanzando muchas veces en el cálculo de su huella de carbono, principalmente 1 y 2, y algunas de ellas, las que se justifica más, por ejemplo la minería, avanza muy fuertemente en lo que es el alcance 3, ¿ya? ¿Qué es el alcance 1? Muy rápido, son todas aquellas emisiones producto de la utilización de combustibles in situ dentro de las mismas operaciones mineras. El alcance 2 es las emisiones producto por la compra o adquisición de energía eléctrica, calor o vapor, pero que se producen fuera de los límites de la organización y se llevan a través, en este caso, de la red eléctrica o tuberías, en el caso de gas, por ejemplo, perdón, en el caso de calor o vapor, por ejemplo, desde el exterior de los límites de la empresa hacia el interior, y eso genera el alcance 2 de emisiones de gases de efecto invernadero, y el alcance 3, que es sumamente importante, que vamos a ver un detalle ahora, son aquellas emisiones indirectas que se producen por la compra o adquisición de bienes o servicios que yo requiero para poder producir mi producto final, ¿ya? Vamos a verlo con más detalle. Del lado derecho ustedes pueden ver cuál es el alcance 1, cuál es el alcance 2 y cuáles son las 15 categorías que permiten identificar el alcance 3. ¿Cómo amarramos esto ahora del alcance 3, principalmente con el proyecto? ¿Ya? Lo vamos a amarrar a través de lo que están haciendo las compañías mineras y por qué es importante que el proveedor vea hacia dónde va el sector minero, hacia dónde quiere avanzar en temas de gas de efecto invernadero y el rol que juegan ellos, ahora desde su posición de proveedor de insumos o servicios. Las compañías mineras, este es un resumen de lo que es un benchmark de cómo y quiénes están midiendo los gases de efecto invernadero. Acá pueden haber más, hay algunas otras que por un tema de espacio las dejamos acá limitado, ¿ya? Y las distintas categorías que mide el alcance 3 de la huella de carbono. Como les mencionaba recién, si se fijan, ahí están las 15 categorías, que son estas dos como semicírculos que hay, las 15 categorías de alcance 3, que son las mismas que están acá dispuestas, ¿ya? Y cómo distintas compañías van midiendo cada una de estos alcances, de esta categoría, perdón. No significa que cada compañía tiene que medir las 15, no, sino que las compañías que tienen la capacidad y que tienen realmente cubiertas estas 15 categorías, por ejemplo, hay empresas como Anglo, como BHP, que declaran que tienen inversiones, que a su vez sus inversiones generan gases de efecto invernadero, tienen que declararlas acá. Por supuesto, empresas, por ejemplo, como Collahuasi, Rio Tinto o SQM, que no tienen declarado que tienen inversiones, por lo tanto, no tienen nada que declarar en ese punto. ¿Ya? Lo importante es indicar que no tienen, en este caso, inversiones, por lo tanto, no tienen por qué declararlas. ¿Ya? Eso es importante entenderla.
Acá hay un punto también importante, que dentro de estas 5 empresas que aparecen acá, hay una sola empresa que lo mide a nivel de operación, que en este caso es Collahuasi. El resto lo publica, por lo menos, lo publica, eso no significa que no lo tenga al interior de la organización, lo publica a nivel corporativo, sumando los distintos minerales que también ellos generan, ¿ya? Por lo tanto, no es llegar y comparar las distintas huellas de alcance 3 de las distintas compañías, porque si no, los números obviamente no cuadrarían y no sería justo hacer una comparación entre ellas. Ahora vamos a hacer una bajada a lo que es la huella de carbono de producto. ¿Y por qué es importante? Porque aquí nos vamos acercando hacia lo que es la herramienta, ¿ya? La huella de carbono de los productos que en este caso los proveedores suministran hacia la minería, productos o servicios, no impactan en estos 15 categorías que están acá, ¿no? Principalmente impactan en la categoría 1, adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, la compra de neumáticos, la categoría 2, bienes de capital, por ejemplo, la compra de camiones, en la eventualidad que se pudiesen también medir las emisiones asociadas a la fabricación de camiones en algún minuto, y por ejemplo todos los ítems que son de transporte, ¿ya? Que también podrían ser cuantificados y que uno podría sentirse identificado y decir, ¿sabes qué? Yo trabajo para la gran minería transportando cátodos. Solamente hago eso. No estoy dentro de las siguientes etapas de fabricación o producción con ese cátodo, sino que yo traslado cátodos desde la planta de cátodos hasta un puerto. Perfecto. Ese uno ya va a saber que impacta en la categoría correspondiente acá de transporte y distribución del insumo, del producto final, que es el cátodo, en este caso, en la distancia que corresponde desde la planta hasta el puerto, ¿ya? ¿Por qué es importante este punto? Porque en la siguiente lámina queda bastante más claro lo que es la huella de carbono de productos. La huella de carbono de productos es distinto a lo que es la huella de carbono organizacional. Ahí no tenemos que confundir las dos, ¿ya? Si bien históricamente se ha permitido que la huella que se pueda tomar las emisiones de gases de efecto invernadero de la organización, alcance 1 y 2, incluso 3, y eso dividirlo por la cantidad de producto y decir que esa es la huella de carbono del producto, si bien desde el punto de vista para informar es un número válido, en la realidad ese tipo de cálculos no pasa la prueba, por ejemplo, si se hiciera una verificación bajo estándares internacionales. Por ejemplo, el GHG Protocol de producto, la ISO 14067 o PAS 2050, ¿ya? No significa que ese número está del todo errado, pero cuando uno quiere entrar ya en el detalle más fino, que es lo que debería hacer el proveedor directamente, ya debería desarrollar el cálculo de la huella de carbono de producto propiamente tal, ¿ya? ¿Y qué indica la huella de producto de la huella de carbono de producto? Es lo que ustedes ven del lado derecho. Básicamente es el ciclo de vida, las emisiones en el ciclo de vida, desde la extracción de materias primas y el preproceso del material que después se produce y se va transformando desde todo lo que es el transporte de ese material, ese producto, hasta su disposición final o reciclaje en la eventualidad que ocurra. Y si yo no soy capaz de determinar las emisiones en todo el ciclo, puedo determinar una porción de él que también tiene que quedar claro al momento de desarrollar el cálculo, ¿ya? O sea, en este caso la huella de carbono del producto es a lo largo del ciclo de vida completo o parte de ella, pero claramente identificado cuál es esa parte de ella y que probablemente puede ir mejorando en el tiempo. Veámoslo con un ejemplo. ¿Ya? Esto es un ejemplo súper acotado y muy genérico. No puse ni un producto en particular. Si ustedes se fijan, en el 1 aparece el fabricante de algo, ¿ya? De algún tipo de insumo, por ejemplo, un neumático, ¿ya? Donde se generan emisiones por la fabricación propia de ese neumático, ¿ya? El traslado y la generación del insumo base, la fabricación propiamente tal, que es el 1, ¿ya? Y después entra en una cadena hasta llegar, en este caso, a la utilización final, que en este caso sería una operación minera, donde la parte de transporte es muy importante, desde la fábrica hasta el puerto donde se va a transportar, por ejemplo, a Chile, el transporte marítimo, después el transporte desde el puerto en Chile hasta
puede ser una bodega intermedia o directamente hacia la operación completa, incluso posterior, porque esto se podría ir agrandando con varias pelotitas más, por ejemplo, lo que es asociado a la ley REP de poder asegurar cuál va a ser la disposición final de ese neumático al final de su vida útil o el reciclaje si es que se va a hacer algún tipo de operación posterior, ¿ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo soy el proveedor del neumático, yo debería entregarle, en este caso, la huella de carbono de mi producto, de esta cadena completa, en este caso mi compañía minera, con tal de que al final de mes, por ejemplo, si yo le llevé 20 neumáticos a una compañía minera, yo además le podría decir, mire, y por cada neumático emitió, desde su fabricación hasta la etapa final, tantas emisiones de CO2. Y si eso está hecho con la rigurosidad de PAS 2050, la ISO 14067 o el GHG Protocol, pero la versión para producto, ¿qué permitiría? Que la misma compañía minera agarre ese número y pueda usarlo directamente dentro de su inventario de gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Dónde? En el cálculo de huella de carbono de alcance 3 de ellos, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo, porque si yo no le doy seguridad a la compañía minera del número que le estoy entregando y es solo una estimación, por supuesto la compañía minera no va a usar ese número y va a seguir sacando sus cálculos de alcance 3 asociado, por ejemplo, al neumático con la metodología que viene haciéndola, ¿ya? Que es una estimación también, pero por lo menos la estimación la hacen ellos, ¿ya? En el tiempo, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que cada producto que se comercializa hacia el sector minero reciba la factura, por ejemplo, o un certificado de cuánto emite ese lote de producto o ese producto en particular que fue entregado. Idealmente certificado, que es lo que entregaría mucho más garantía. Entremos ahora a la herramienta de autoevaluación y cálculo de emisiones, ya para ver cómo la hicimos, cómo la construimos en base a todos estos antecedentes que logramos recopilar y esta visión. Recuerden lo que les mencionábamos, nos pusimos nosotros en la posición de el proveedor. O sea, cómo yo, proveedor, agrego valor al sector minero, entendiendo lo que el sector minero necesita, ¿ya? Eso es muy importante porque si no uno tiende a confundir y a mezclar conceptos de lo que es el sector minero, alcance 1, 2 y 3 de ellos, con lo que es la huella de carbono del producto que yo les voy a comercializar. Y ahí puede haber un enredo que obviamente tenemos que tratar de despejarlo. Esta es básicamente la línea lógica de cómo construimos la herramienta, ¿ya? Esta es una línea, si uno la revisa, se puede dar cuenta que es una línea lógica básicamente de la construcción de cualquier huella de carbono prácticamente, ¿ya? Primero, una revisión de todo lo que es la metodología que estaríamos ocupando, disculpen ser reiterativo, GHG Protocol, la versión de producto, ISO 14067, PAS 2050, entre otras que uno pudiese rescatar, ¿ya? Después, la definición del límite de batería es muy importante. ¿Qué voy a medir? ¿Hasta dónde voy a medir? Lo vamos a ver en las siguientes láminas a modo de ejemplo muy, muy rápido. Con ello, la definición de insumos y servicios, por ejemplo, neumáticos, ácido, bola de molienda, transporte. ¿Cuántos transportes? ¿Qué tipo de transporte? ¿Ya? Terrestre, marino, aéreo, en el caso de personal, por ejemplo, también. La recopilación de la información, también. ¿Cómo la vamos a recopilar? ¿Dónde vamos a sacar información para hacer este ejercicio base que como nosotros no hicimos esto fue un trabajo sumamente acotado de 3 meses, desde octubre que estuvimos trabajando en este tema, que básicamente la experiencia de los consultores nos permitió desarrollar esta herramienta en ese periodo con información que nosotros ya conteníamos y como no necesitábamos información de compañías mineras en esta etapa, la verdad es que no fue tan complicado el poder desarrollarla. Vamos a ver que en esta etapa de la recopilación de la información ya estábamos en condiciones de construir lo que es la herramienta cualitativa. ¿Cómo resultó ser la herramienta cualitativa? Esta es una imagen puesta solamente, esto lo pueden ver después en el Excel, donde a través de un cuestionario desarrollado también por el equipo consultor, lo que hacemos es asignar en una variable sumamente simple, binaria, si no, si la organización tiene, no tiene o ha avanzado en unos temas o en otros,
¿ya? Y en base a eso se le da un puntaje determinado que le indica si está en una etapa temprana, una etapa intermedia o una etapa avanzada. También con algunas recomendaciones asociadas a poder fortalecer las distintas, en la condición en que ellos puedan estar generando. Estar en este momento. Pero es importante entender que si uno lee, en este caso, estas 18 preguntas, uno se va a dar cuenta que ya las mismas preguntas son sumamente orientativas hacia dónde la empresa proveedora debería avanzar, porque el sector minero está interesado que avance en esa línea. ¿Ya? Esto se los dejo ahí, vamos a volver ahora al gráfico original, al diagrama original, donde una vez recopilada la información, analizamos los valores nacionales e internacionales respecto a factores de emisión existentes. Este es uno probablemente de los puntos que, adelantándonos a las conclusiones, es uno de los puntos que efectivamente hay que seguir avanzando, no solo como industria, sino que a nivel internacional en mejorar la calidad y cantidad de factores de emisión. Idealmente factores nacionales y, si no existen, factores internacionales. Luego de eso procesamos todo lo que es la información y posteriormente, por supuesto, logramos desarrollar la herramienta cuantitativa. Vámonos a la herramienta cuantitativa ahora, ¿ya? Para ello, les voy a mostrar 4 láminas, que solamente las voy a pasar muy rápido, nuevamente van a quedar para el registro de ustedes, porque analizarlas nos podemos demorar bastante tiempo, y incluso pueden ser un poquito enredadas por la cantidad de información que van a entregar. Pero esto tiene básicamente que ver con la definición de los límites y los insumos o servicios que se requieren o que utiliza la industria, en este caso la minería del cobre, para la producción, en este caso del cobre, ya sea vía concentrado o vía cátodo. ¿Ya? Y ustedes pueden ver en la línea segmentada todos los insumos y servicios de transporte principalmente que se identifican como principales en cada una de las etapas. ¿Ya? Esto, la idea no es que le saquen una foto, lo vean, esto lo van a tener ustedes, pero básicamente quiero que retengan, por favor, algunos de los insumos que están ahí. Vamos a hacer un resumen en 3 láminas más, y ahí les va a quedar claro por qué es importante entender esto de los insumos. Esto es la minería del cobre. Ahora vamos a pasar a la minería del litio, potasio y yodo, ¿ya? Haciendo el mismo ejercicio, ¿ya? Recuerden, en las líneas segmentadas están los insumos y servicios que fueron considerados en cada una de las etapas. Aquí vemos lo del litio. Lo mismo, la idea no es explicar cómo es el proceso de la producción del litio, sino que centrémonos en los insumos que se requieren en cada una de estas etapas. Y ustedes se pueden empezar a dar cuenta que hay varios insumos que se empiezan a repetir. De la minería del cobre, a la minería del litio, a la minería de, en este caso, potasio, y a la minería de yodo, ¿ya? O sea, la parte no metálica. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros construimos una herramienta que permita tanto a la industria del cobre como a la minería no metálica poder hacer los cálculos, en este caso para los proveedores de esa industria, de ciertos insumos. Miren acá, esto es un comparativo. Del lado izquierdo, lo del cobre, del lado derecho ya están agrupados aquellos del litio, potasio y yodo, y se empiezan a dar cuenta que en general, en la gran mayoría, son los mismos. ¿Ya? Transporte cobra una importancia no menor, y ciertos tipos de insumos, como son neumáticos, explosivos, la producción y provisión del combustible, no el uso del combustible. La producción y la provisión del combustible hace las faenas mineras, el mismo ácido, las bolas de molienda, la cal también, la bola de molienda no, sí, la cal, son insumos que efectivamente son completamente transversales, lo que cambia probablemente en la cantidad de uso o cómo impacta ese uso en la huella final, pero el insumo se termina siendo el mismo. ¿Ya? ¿De dónde sacamos los factores de emisión? ¿Ya? Tratamos de referirnos a factores de emisión lo más amplio posible, de fuentes ampliamente reconocidas, y que la industria minera en sus propios inventario de gases de efecto invernadero, para calcular alcance 1, alcance 2 y alcance 3, también hacen referencia. Por lo tanto, estamos completamente alineados a lo que es la industria minera y ejercicios previos de calculadoras ligadas también
a temas de proveedores, por ejemplo, el que desarrolló el BID hace el año pasado, el año antepasado y año pasado, también hacen referencia a este tipo de herramientas, ¿ya? Vámonos a ver un ejercicio rápido, ¿ya? De lo que es la evaluación cualitativa de los insumos. Esto es también una imagen pegada de lo que hace la calculadora, y si se fijan del lado izquierdo, la calculadora es capaz de tomar en total 13 insumos o servicios ligados a la minería de cobre y no metálica y dar emisiones de gases de efecto invernadero al momento de que el usuario, en este caso el mismo proveedor, pueda ingresar algunos valores dentro de la herramienta, ¿ya? Del lado inferior ustedes ven una imagen pegada de lo que es también la calculadora, está en modo compacta, digamos, ¿no? Ahí entre medio de cada una de esas láminas, de cada de esas filas, hay varias filas entre medio que hay que rellenar, pero en cierta manera uno podría calcular la sumatoria de todo lo que está ahí. Claramente no hay un proveedor que haga, que entregue todos esos insumos o servicios a la minería, sino que cada proveedor tiene que llenar las casillas que le corresponden y las emisiones totales se van a ir generando ahí en el Excel. Esta es una herramienta Excel bastante avanzada, pero que está bloqueada la mayoría de las celdas para guiar, en este caso, al usuario y que el usuario rellene aquellas partes que efectivamente corresponde que llene. Vamos a ir a las dos últimas láminas de esta primera sección para darle paso también a Raúl. Este es el ejercicio, por ejemplo, con neumáticos. O sea, la apertura, por ejemplo, de lo que aparece ahí, el 1, proveedor de neumático, si uno abre esa casilla, se despliega automáticamente una explicación de la información que el proveedor tiene que ingresar en las casillas correspondientes, y si ese proveedor tiene el factor de emisión específico del producto que él vende, puede ingresarlo. Si no, se utiliza algunos de la base de datos internacionales que le habíamos mencionado ahí y que están puestos ahí con total claridad, con tal de que también pueden verlo y utilizarlo o referenciarlo en la eventualidad que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y qué más a destacar acá, creo que ya con eso basta, también no da el tiempo. Bueno, lo importante destacar es que en este caso, por ejemplo, se toma exclusivamente lo que es la fabricación del neumático, y si yo quiero ir agregándole etapas de transporte de ese neumático desde China hasta Santiago, yo puedo ir agregando las distintas etapas en la calculadora, cuántas etapas existan realmente de transporte, si hay 7 tipos de transporte distintos desde que se fabricó hasta que llegó a Santiago, se pueden agregar las 7 etapas de transporte ahí, y la sumatoria total sería la cadena completa, esto que yo le mostraba que era desde la fabricación y después el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta poder completar las emisiones completas de la cadena completa, ¿ya? A modo de conclusiones generales de la etapa de la herramienta de cuantificación y autoevaluación del proveedor minero, primero indicar que estos temas efectivamente están en una etapa temprana en lo que es proveedores mineros. Los proveedores mineros todavía están entendiendo qué es el alcance 3, de este caso de la minería del cobre. Ojo que no es lo mismo el alcance 3 de la minería del cobre con el alcance 3 de ellos, son cosas completamente distintas, ¿ya? Gran parte de los proveedores más grandes están calculando su huella de carbono a alcance 1 y alcance 2, ¿ya? Lo importante es entender que ellos tienen que avanzar ahora hacia las huellas de carbono de los productos que ellos comercializan. Y si bien la huella de carbono de la organización que ellos representan también es importante muchas veces para lo que es responsabilidad de la empresa en sus informes que ellos emiten, lo que la minería realmente necesita, no necesita el alcance 1 y 2 del proveedor. Lo que necesita en la realidad es la huella de carbono del producto que el proveedor le está suministrando. Eso es sumamente importante el poder entenderlo. Y aquí el rol de la minería es importante.
porque mientras la minería vaya avanzando en lo que es la cuantificación del alcance 3, ¿ya? Y publicando ese valor a nivel público, digamos, valga la redundancia, obviamente el sector de proveedores va a entender cada vez más fuerte la señal. La señal que está de acá detrás de la calculadora, más allá de que sea la mejor o la peor o una calculadora más dentro de las que existe, acá el discurso principal está en la señal que está mandando el sector minero respecto a que el compromiso que ellos están asumiendo en tema de gases de efecto invernadero está empezando a llegar fuertemente a la industria de los proveedores y que los proveedores tienen que alinearse rápidamente. Y para ello, cuando la industria del cobre pueda, y las no metálicas, tenga determinado su alcance 3, tenga definido metas o compromisos nacionales o internacionales, claramente la obligación de los proveedores de alinearse con estas políticas va a ser directa. ¿Ya? Y ahí uno esperaría que los propios programas de desarrollo de proveedores de economía circular que puedan tener las compañías mineras vayan incorporando a los proveedores de insumos y servicios para que esta cadena se transforme en un trabajo virtuoso y, por supuesto, el alcance 3 de la minería del cobre sea cada vez más ajustado y con menos incertidumbre. ¿Ya? ¿Qué otro punto a destacar? El tercer punto que está ahí. Claramente las empresas que estén primero en la fila, trabajando en el tema de huella de carbono tanto organizacional como de producto, en este caso de las compañías, me refiero a las compañías proveedoras, van a ser aquellas que van a estar en una condición mucho mejor cuando la minería les empiece ya no a sugerir estos temas, sino que a exigir dentro de los contratos, dentro de las licitaciones, y sea un factor diferenciador al momento de adjudicar algún tipo de contrato. ¿Ya? Con eso yo termino, Javier. Muchas gracias y ahora le doy el paso a Raúl. Muchas gracias, Diego, por la presentación. Bienvenido, Raúl, también. Muchas gracias. Adelante con tu presentación. Gracias, Diego. Gracias, Javier. Bueno, muy buenos días a todos. Esta segunda parte vamos a presentar un componente que también fue parte del alcance de este estudio de la cadena de suministro de la minería, ¿ya? Como alcance, para hacer esta herramienta que se menciona acá, el estudio consideró evaluar una serie de medidas de abatimiento de emisiones que pudieran ser aplicables a los proveedores de la cadena de suministro de la minería, ¿ya? Ese estudio va a estar presente en el informe de este estudio que se va a publicar al final de este webinar, ¿ya? Y ahí van a ver que se encontraron 16 posibles proyectos que se proponen puede implementar un proveedor de cadena de suministro de minería. De estos 16 proyectos, hicimos una selección con criterios, distintos tipos de criterios para poder filtrar y seleccionar 3 sobre las cuales desarrollar una herramienta, ¿ya? Si pudiéramos avanzar a la siguiente lámina. ¿Ok? Estos 3 proyectos que seleccionamos de este conjunto de 16 que ustedes van a poder ver después en el informe, ¿ya? Son 3, el primero, la autogeneración de energía eléctrica en base a energía renovable, en particular base a paneles fotovoltaicos, ¿ya? La segunda es la electrificación de las calderas, lo cual quiere decir que la energía, digamos, en base a un combustible fósil que utilizan los procesos térmicos de una fábrica de proveedores, pase a una caldera eléctrica en donde el suministro de energía eléctrica provenga desde una matriz renovable. Y tercero, el uso de buses eléctricos para el transporte de trabajadores desde sus domicilios hasta la FAE, ¿ya? Para estas 3 medidas, miradas desde el punto de vista del proveedor, se desarrolló una herramienta que va a permitir a estos proveedores hacer alguna evaluación respecto del costo de abatimiento de este tipo de proyectos,
Si pudiéramos avanzar, por favor. Siguiente lámina. Ok. En la imagen de abajo ustedes ven como la principal interfaz de trabajo de esta herramienta, ¿ya? Esta herramienta fue pensada de alguna manera con cierto grado de sensibilidad, pensando en que la realidad, digamos, de una industria puede ser distinta a la de otra. Por ejemplo, si yo quiero implementar un proyecto de reemplazo de una caldera combustible fósil a una eléctrica, el costo de abatimiento de ese proyecto va a ser distinto dependiendo, por ejemplo, del tamaño de la caldera que quiero reemplazar, ¿ya? O va a ser distinto si mi combustible fósil, por ejemplo, es petróleo diésel, que si mi combustible base es gas natural, porque tienen factores de emisión distintos. Por lo tanto, el costo de abatimiento de un proyecto de este tipo tiene muchas variables que hacen que sea muy particular a la realidad de cada industria, ¿ya? Por ese motivo, esta herramienta es dinámica en ciertos aspectos para que el proveedor pueda elegir lo más parecido a la realidad de su caso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de suministro de energía eléctrica proveniente de la red, decir si yo hoy día la energía la obtengo de la red o a lo mejor quiero reemplazar un generador electrógeno, ¿ya? En el caso de la electrificación, ¿qué tipo de combustible estoy ocupando? ¿Ya? Las potencias que yo quiero evaluar, etc. Esos datos se ingresan en la herramienta de esta sección que está más hacia la izquierda, y la derecha podemos ver los resultados del uso de esta herramienta. En la parte de arriba vamos a tener una tabla que va a presentar los principales resultados económicos de la iniciativa, como CAPEX, OPEX, ingresos, VAN, costo de abatimiento. Y en la izquierda abajo se grafica la curva de costo de abatimiento de cada uno de estos tres proyectos de la herramienta, ¿ya? Los criterios con los cuales la herramienta, por ejemplo, estima los CAPEX y OPEX se explican en la misma herramienta, ¿ya? No voy a entrar en detalle en eso, pero ahí pueden ver las referencias donde las cuales se obtienen estos valores de referencia. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí solamente son unos ejemplos para que ustedes puedan visualizar cuál es la lógica de operación de esta herramienta, ¿ya? En este primer ejemplo estamos asumiendo un proveedor que en su operación tiene calderas, ¿ya? Que operan en base a un combustible fósil y que hoy día tiene energía eléctrica proveniente de la red sin ningún contrato o sin ninguna matriz renovable con respecto a esa energía, ¿ya? Entonces, supongamos que a este proveedor le interesa, como medidas para reducir su huella, implementar una planta fotovoltaica, ¿ya? Ahí dan unos datos como la potencia y la hora de operación. Quiere reemplazar una caldera de potencia térmica 3 megawatts, ¿ya? Por una caldera eléctrica, ¿ya? Y la condición base de esta caldera es que opera con petróleo diésel. Entonces, si a mí me interesa estimar el CAPEX, el OPEX, el VAN y la curva de abatimiento de este proyecto, puedo ocupar la herramienta. Si vamos a la siguiente lámina. Entonces, yo en la derecha cargo información referente al ejemplo que aquí estamos conversando, ¿ya? No sé si será posible hacer como un zoom a la tablita de la derecha, de la izquierda. Igualmente se Ya. ve, Raúl, por si acaso. Ya, ok, perfecto. En la parte de arriba de la tabla, donde dice condiciones generales, la idea es que ahí se coloque la información de precios de los combustibles y la energía eléctrica de acuerdo a la realidad de la planta, ¿ya? Si bien vienen unos valores precargados, esos son editables, ¿ya? Y los valores que vienen precargados son precios de referencia, ya sea, por ejemplo, precios de paridad de NAP u otras referencias, ¿ya? La idea es que en la sección condiciones generales uno coloque la situación real de precios de energéticos de su empresa, ¿ya? Luego habría que en la sección 1, que es autogeneración, indicar que me interesa evaluar un proyecto fotovoltaico, en este caso sin almacenamiento, de 3 megawatts. Y esos datos se ingresan junto con la hora de operación que decía el ejercicio base, ¿ya?
Y luego en el punto número 2 se indica que el combustible base, en este caso es petróleo diésel, ya que me interesa reemplazar una caldera de 3 megawatts por 3.500 horas. Al cargar esa información, se genera automáticamente la información que está a la derecha, ya donde podemos ver que en naranjo es la curva de costo de abatimiento de la caldera eléctrica, ya en reemplazo de la caldera a diésel, y en azul vemos la curva de costo de abatimiento del proyecto de matriz energética en base a fotovoltaica para la electricidad. ¿Mm? Avancemos por favor a la siguiente lámina. Acá tenemos otro ejemplo asociado a una empresa, por ejemplo, de servicios de transporte de personal hacia una operación minera, ¿ya? En este caso, el ejemplo que se está proponiendo consiste en un proveedor que quiere implementar una flota de 5 buses eléctricos, ¿ya? En reemplazo de buses convencionales, ¿ya? Para en un trayecto de viaje, digamos, desde una localización hacia una minera que toma unos 200 kilómetros de distancia y que se hace un viaje por día, ¿ya? También se agrega que en este caso este proveedor quiere implementar en su planta, digamos, de donde se estacionan los buses, una planta fotovoltaica para autogenerar energía, ¿ya? En este caso, esta planta fotovoltaica requeriría almacenamiento, ¿ya? Si vamos a la siguiente lámina, tenemos de nuevo la información de la tabla que uno debe alimentar con los inputs a la izquierda. De nuevo tenemos arriba las condiciones generales, los precios de la realidad, digamos, de su operación, ¿ya? En este caso tenemos una planta fotovoltaica, por lo tanto, en el ítem 1 colocamos que la energía en la condición base a partir de la red, pero que ahora queremos implementar una planta fotovoltaica con almacenamiento, ¿ya? O sea, con un sistema de baterías. Se informa la potencia y las horas de operación, ¿ya? En el caso de los buses eléctricos, aquí se coloca información, por ejemplo, de la cantidad de viajes que hace el bus al año, la cantidad de buses que voy a reemplazar, la distancia que recorre, la cantidad de unidades de estaciones de carga que yo quiero implementar, ¿ya? Y finalmente hay un valor de ingreso por viaje, ¿ya? Que tiene que ver con una tarifa con la cual yo voy a proyectar, voy a vender el servicio de uso del bus eléctrico por cada viaje, ¿ya? De esa manera, el proyecto evalúa un caso de negocio con su CAPEX, VAN, etcétera, que tiene digamos, las reducciones de costos y abatimientos por el uso del bus eléctrico, más el ingreso por el servicio de ofrecer el viaje a través de estos buses eléctricos, ¿ya? Como podemos ver a la derecha, tenemos la curva de abatimiento de estos casos. En gris vemos la curva de abatimiento de los buses eléctricos, ¿ya? Y en azul la curva de abatimiento de la planta fotovoltaica. Bien, creo que queda una última lámina. Ya, hay una lámina que faltaba, pero la digo en palabras, ¿ya? ¿Qué conclusiones, comentarios tener presentes sobre esta herramienta, ya? Esta es una herramienta pensada como para hacer una primera evaluación de factibilidad de estos proyectos de costo de reducción de emisiones de CO2 para evaluar un costo de abatimiento, ¿ya? Hay que tener presente que los resultados que entrega esta herramienta son preliminares, por lo tanto, una etapa, digamos, de continuidad respecto al uso de esta herramienta es que si al usar este módulo los resultados dan un proyecto que puede ser interesante, avanzar una etapa de estudio de factibilidad, ¿ya? Con más información detallada de la realidad de cada operación, ¿ya? Por lo tanto, no se sugiere que se ocupe esta herramienta como un caso de negocio para avanzar la implementación, sino como una herramienta para evaluar los primeros números de viabilidad económica de un proyecto de este tipo como medida de reducción de emisiones para la cadena de suministro,
Eso por nuestra parte, Javier. ¿Ya? Te devolvemos Muchas ahí para que gracias. pueda presentar Priscila. Sí, muchas gracias Raúl y Diego por la presentación. Ahí aparecen los datos de contacto también del equipo de consultoría y también mi correo electrónico, que también lo dejé en el chat. Ahora damos pasos a Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida nuevamente. Te invitamos a compartir la presentación que nos tienes preparada para hoy respecto al avance de la aplicación de la ley de eficiencia energética y su artículo 2. Luego de la presentación de Priscila pasamos a sección de preguntas que las vamos a hacer, vamos a tomar a partir del chat. ¿Se ve tu presentación, Priscila? Perfecto. Adelante. Súper. Ya, gracias, Javier, por la invitación a este webinar para presentar también algo que tiene que ver bastante con lo que es la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero, porque una de las principales herramientas, obviamente, es lo que es la aplicación y el uso eficiente de la energía. Y en este contexto, el Ministerio de Energía, como muchos de ustedes ya deben saber, hace aproximadamente 2 años atrás, tramitó, gestionó y publicó lo que es la Ley de Eficiencia Energética, donde obviamente se hace cargo de las medidas, indicaciones, disposiciones para todos los sectores de consumo del país. Uno de los puntos importantes, obviamente dentro del contexto del webinar, es lo que es la aplicación del artículo 2, que aplica principalmente a los grandes consumidores. Entonces, en esta presentación, a mí me gustaría un poco contarles, quizá muchos de ustedes ya han participado en otros webinars, nosotros hemos hecho bastantes instancias de difusión, de presentación, seguir contándoles y comentarles también lo que es la actualización en cuanto a lo que es el contexto nacional, aplicación del artículo 2, siempre es bueno mencionar todas las disposiciones que están indicadas en esta ley, y obviamente lo que es el avance y los próximos pasos, un poco los resultados, lo que hemos visto ya en estos 4 meses desde que se publicó el reglamento que regula esta ley, en este artículo 2 en septiembre del año pasado. Entonces ya llevamos aproximadamente 3-4 meses con aplicación, así que ahí comentarles un poquito cómo vamos con eso, me gustaría. Nosotros siempre comenzamos nuestras presentaciones con estas láminas. Importante mencionar cómo está el contexto energético en el ámbito de consumo final del país. Quizás ahí veo inmediatamente algo que obviamente cuando les hagamos llegar la presentación se los vamos a actualizar, pero este dato corresponde al consumo final del año 2021, que el año pasado, en diciembre, fue publicado el Balance Nacional de Energía con la actualización de los datos al 2021. Y en ese sentido están distribuidos los consumos finales con un 24% bajo lo que es residencial, público y comercial, un 37% lo que es industria, lo que incluye también minería, y un 35% en lo que es transporte. Principalmente en el ámbito de industria, solamente como para contextualizar y darle información, dado al público objetivo de este webinar, el sector minero representa aproximadamente un 47% de lo que es la industria, ¿ya? De este 37%, del 100% de lo que consume la industria y minería, un 47% corresponde solo al sector minero. Y a nivel nacional, la minería está ubicada en un 18% de consumo total. Un gran número, importante mencionarlo, con todas lo que hemos hablado en este webinar ya, que hay hartas cosas por hacer, tanto en el ámbito de combustible, eléctrico, y también obviamente lo que corresponde al alcance 3, que es de acuerdo a lo que señalaba Diego y Raúl en el ámbito de proveedores. Importante también nuestra política energética 2050 y los compromisos que tenemos de carbono neutralidad adquiridos para el 2050 también, obviamente. Dentro de estos compromisos, los pilares fundamentales para alcanzar esta carbono neutralidad son el retiro de centrales a carbón y aumento de energías renovables, lo que es hidrógeno verde también, la industria, el desarrollo de este combustible, o de este energético,
la electromovilidad y obviamente lo que es la eficiencia energética. Ya, como también en honor al tiempo, un poco pensando a lo que, ya pasando a lo que es la aplicación del artículo 2 de la Ley de Eficiencia Energética, como todos ustedes, o como ya lo dije, el 13 de febrero del 2021 se publicó la ley en el Diario Oficial y el año pasado, en septiembre, se publicó el primer reglamento asociado a esta ley que regula lo que es la aplicación del artículo 2. Esta ley busca promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, por cuanto la eficiencia energética es la forma más segura, económica y sustentable de cubrir nuestras necesidades energéticas, las que en países en desarrollo como el nuestro son cada vez mayores. Es un poco el objetivo de la ley, el objetivo principal de la ley. Ya entrando en lo que es el artículo 2, bueno, antes de eso, claro, estos son los sectores, está lo que la ley aplica en diferentes sectores o indicaciones. Primero indica que se va a potenciar o se va a fomentar o vamos a institucionalizar la eficiencia energética a través de un Plan Nacional de Eficiencia Energética con metas a corto, a mediano, a largo plazo, el cual se va a publicar o se va a actualizar cada 5 años. Va a pasar por un proceso de participación ciudadana y vamos a tener metas para todos los sectores. El primer plan ya está publicado, sin embargo falta un trámite, lo que es la toma de razón en Contraloría. Está lo que es el etiquetado energético de edificaciones, viviendas nuevas, todas las inmobiliarias, constructoras van a tener que tener este símbolo, este estudio. Se va a potenciar también, obviamente, lo que es el mercado de auditores o calificadores energéticos para este tipo de viviendas, es decir, profesionales, enfocados en realizar este tipo de etiquetado. También está lo que es el potenciar el uso de vehículos limpios a través de la electromovilidad en vehículos nuevos. ¿Ya? Y bueno, también hay otras medidas aplicadas a lo que es la gestión de energía en sectores públicos, la interoperabilidad para vehículos eléctricos, también se va a regular. La depreciación acelerada para vehículos eléctricos también, y también se considera en esta ley el hidrógeno como un combustible, lo que igual va a permitir en este caso al Ministerio de Energía, regular y generar todas las normativas asociadas a lo que es el hidrógeno. Pero lo que es en gestión de energía energética de grandes consumidores, ¿qué queremos hacer en este caso? Que los grandes consumidores realicen una gestión activa de su energía y, bueno, las herramientas que tenemos para esto son mencionadas en la ley y también ya detalladas y reguladas en el reglamento, que las grandes empresas deberán informar anualmente sus consumos de energía. Los consumidores con capacidad de gestión de energía deberán implementar un sistema de gestión de energía, indicándose quiénes son estos consumidores mencionados como con capacidad de gestión de energía. Los CCG son aquellas empresas o grupos de empresas que superan las 50 terascalorías anuales en consumo final. Obviamente todo lo que es la fiscalización y los procesos de sancionamiento serán a cargo de lo que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En gestión energética de grandes consumidores, en el reglamento lo podemos ubicar como este diagrama, en 3 grandes procesos, que es el reporte energético, la implementación de sistemas de gestión y el reporte de resultados. En lo que es en el ámbito de reporte energético, que es el primer como proceso de entrada, la primera indicación que se señala en la ley, está lo que es que cada empresa, según que cumple los criterios que están señalados en el decreto 163, o bien tienen consumos iguales o superiores a 50 terascalorías, deben hacer su reporte energético al Balance Nacional de Energía, la encuesta que está alojada en una plataforma administrada por el Ministerio de Energía. ¿Cómo esas empresas que llegan a tener este análisis y que sí,
se identifican como empresas que deben hacer este reporte, hacen su encuesta a través del BNE. Bueno, todas estas empresas deben mandar un mensaje, un correo electrónico al bne@minenergia solicitando su acceso, su apertura de perfil dentro de esta plataforma. Con esta información, una vez que ya pase este periodo, de que después yo les voy a comentar los periodos, los plazos que tienen las empresas, una vez pasando estas empresas, perdón, este periodo, el Ministerio de Energía va a hacer un análisis de acuerdo a todas las empresas que reportaron y vamos a obtener quiénes son los CCGE, quiénes son aquellas empresas que deben implementar un sistema de gestión de energía. Por lo tanto, superan las 50 teracalorías. Al final de este periodo de revisión, que dura 60 días, el Ministerio de Energía va a emitir una resolución en el diario oficial para publicar quiénes serán estas empresas, estos grandes consumidores del país. En lo que es ya pasando una vez más, ya una vez que las empresas conocen quiénes son los CCG, deberán implementar un sistema de gestión de energía en el plazo máximo de 12 meses a contar de la fecha de publicación de la resolución que ya les señalé. Estas empresas deberán tener un gestor energético y señalar quién será la alta dirección de su sistema de gestión de energía. Además, deberán implementar un sistema de gestión de energía en el 80% de sus consumos que reportaron a través del BNE. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Qué tipo de sistema de gestión implementan? Bueno, ahí la regulación, el reglamento entrega dos opciones. Uno a través de un estándar certificado y reconocido a nivel internacional, que es en este caso sería la ISO 50001. Y en otro caso, la empresa también podría implementar un sistema no certificado siguiendo las indicaciones que señala el reglamento. Además, obviamente deberá cumplir los procesos de comprobación el CCG y también un proceso de auditoría referente a una verificación que se hará en el caso que la SEC requiera comprobar o verificar los datos que se están entregando por parte de las empresas. Ya en la última etapa, como si lo queremos ver así, de cumplimiento de esta ley, está lo que es, las empresas van a tener que hacer un reporte de resultados, pero no tan solo las empresas, sino también el Ministerio de Energía. Las empresas van a tener que hacer un reporte de estado en forma anual de su sistema de gestión de energía. Los contenidos mínimos de este reporte están también señalados en el reglamento y con esta información el Ministerio también en forma anual va a tener que hacer un reporte público del Estado a nivel de país y a nivel de CCGE de los sistemas de gestión de energía, cómo están impactando, cuáles han sido los consumos o los ahorros obtenidos, cuáles son las mejoras, las brechas que tenemos al respecto. Obviamente todo va a ser en forma confidencial y sin individualizar ningún tipo de información que nosotros publiquemos. Eso es un poco lo que es como las etapas de cumplimiento de lo que es la regulación en el ámbito del artículo 2 de la ley. Como en este webinar también estaba mencionado lo que es mencionar un poquito, contarlo cómo nos ha ido en estos 4 meses de aplicación de la ley. Bueno, contarles que las empresas obligadas a reportar fueron 1.263. 13 de ellas son empresas públicas y 1.253 empresas privadas. Hoy día estamos en etapa de análisis de esta información para poder publicar el 8 de marzo, a más tardar, la resolución que yo les señalaba con el listado de los CCG y quienes van a tener que implementar el sistema de gestión de energía. Obviamente hay empresas que no reportaron, que hay que tomar medidas, y en ese sentido, una de las medidas que le corresponde al Ministerio es oficiar a la SEC informando de estas empresas que no reportaron acerca de su proceso 2021. Eso ya está hecho, nosotros ya enviamos el oficio y la SEC tomará las medidas que corresponde al respecto.
Además, con este mismo oficio nosotros vamos a informar, a notificar a las empresas que no reportaron, enviándoles una carta con esta información, porque muchas de ellas, también obviamente que hay que señalar que han sido 4 meses, si bien hay dos años de preparación en cuanto a difusión, aún así hay empresas que desconocen esta ley. Solicitud para completar reporte, bueno, para aquellas empresas que reportaron y reportaron en forma incompleta. En el febrero de las próximas semanas vamos a abrir y vamos a informar cómo van a ser estos 5 días que entrega como plazo el reglamento en su artículo 2 para completar los reportes correspondientes al año en curso. Vamos a publicar la resolución con el listado de los CSG el 8 de marzo. Bueno, obviamente está publicado en el diario oficial, pero también lo vamos a hacer público a través de nuestras plataformas de difusión que tenemos como ministerio. Y estamos elaborando una plataforma de fiscalización que ya se va a echar a andar una vez que tengamos esta resolución con los CSG, quienes van a tener que reportar, por ejemplo, o informar quiénes son sus gestores energéticos, quiénes serán las altas dirección, cómo van a implementar el sistema de gestión. Bueno, todo esto va a ser a través de la plataforma de fiscalización que está ahí en el último punto. ¿En qué? Otro proceso que hoy día estamos es el reporte 2023, que se abrió el 3 de enero y que dura hasta el 5 o el 4 de mayo, hasta principios de mayo. Son 90 días de plazo que tienen las empresas para reportar los datos ahora del 2022. Recordemos que el año pasado era obviamente del año 2021. Este año es 2022 y esto va a ser cíclico, o sea, esto no, todos los años las empresas van a tener que reportar los primeros 90 días de cada año con respecto al año anterior sus consumos de energía. Las empresas obligadas a reportar son 1.262 las que tenemos contempladas, pero ojo, aquí hay un punto importante. Estas son las empresas que nosotros conocemos a través de la aplicación del decreto 163, porque hay empresas que consumen mayor a 50 terascalorías que ellas, el 100% de este tipo de empresas no los conocemos, pero sin embargo, si una empresa reconoce que tiene un 50%, que tiene un consumo mayor a 50 terascalorías, pero que no cumple con los criterios, igual debe reportar. Por lo tanto, este número de 1.266 podría ser mucho mayor. Y bueno, acciones ante este proceso que hoy día estamos viviendo de reporte. Ya se envió a principio de año, a principio de enero, un oficio informándoles que tienen que reportar. Se ha llevado un proceso de difusión en medios de comunicación, se va a abrir una asistencia telefónica para completar la encuesta, un número, una asistencia y personas a cargo que les van a poder ir guiando a las empresas en cuanto al llenado de esta encuesta en forma telefónica. Se van a seguir, bueno, nosotros todo este proceso hemos estado abiertos a reunirnos con las empresas que solicitan reuniones de aclaraciones, así que eso continúa. Vamos a seguir trabajando con los gremios para presentarles todo esto y difundir cómo deben cumplir con esta ley. Y en marzo de este año, o sea, obviamente en marzo próximo, perdón, vamos a hacer un seminario online sobre el artículo 2 nuevamente, pero ahora vamos también a incluir lo que son los sistemas de gestión de energía, porque ustedes ya muchos de ustedes a lo mejor ya han asistido a otros seminarios del Ministerio, pero han estado enfocados en lo que es el reporte energético. De todas maneras, todos nuestros seminarios que hemos participado y los que hemos realizado nosotros están dentro de la página de YouTube del Ministerio de Energía. Ya terminando, plazos generales asociados, está lo que es el proceso 22, proceso de reporte 2022 que comenzó en septiembre. Bueno, este proceso terminó el 13 de diciembre, estamos en revisión y bueno, la primera resolución que nombra los CSG será publicada el 8 de marzo y bueno, de ahí a un año más tienen un plazo de un año hasta el 8 de marzo del 2024. La corrijo, pero hasta el 2024 tienen para implementar un sistema de gestión. Y en lo que es el proceso 2023, que es el que estamos ahora de reporte, termina el 10 de mayo,
nosotros tenemos 60 días para realizar y se va a emitir la segunda resolución que nombra los SG y desde ahí al 4 de agosto del 2024 van a tener un año para implementar un sistema de gestión de energía. Eso, Javier, por mi parte, un poco bien resumido de lo que corresponde a la ley y obviamente vuelvo a comentarles que el detalle de los plazos, de las indicaciones, de cada una de las indicaciones de la ley están en nuestros webinars que hemos organizado, publicados en la página del Ministerio de Energía, así que ahí está mucho más extenso, con más detalle y obviamente también están nuestros canales de comunicación abiertos a través del correo. Muchas gracias, Priscila. Muy buena actualización. Tema muy ligado también, ley de eficiencia energética, reducción de consumo y, por supuesto, eso redunda también en reducción de emisiones. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Vamos a partir con una pregunta que indica que cuando un proveedor, esta es para el equipo consultor, cuando un proveedor tiene varios productos, genera varios productos y desea calcular la huella de carbono de uno de ellos, ¿cómo se asigna la entrada y salida de los procesos compartidos? Muy buena pregunta porque justamente hay que definir qué criterio concreto se usa para decidir para cuál producto asocio las emisiones, el transporte del camión, si voy con varios productos, por ejemplo, cómo lo voy dividiendo. Te lo planteo al equipo, ahí Diego, Raúl. Gracias, Javier. La pregunta es súper oportuna para recalcar una vez más la importancia que tiene en no confundir la huella de carbono organizacional con la huella de carbono de producto. Esto básicamente porque yo puedo tener el alcance 1 y el alcance 2 medidos de mi organización y no significa que lo voy a dividir por un producto. Porque si vamos a la pregunta, puedo tener 20 productos. Entonces, ¿cómo lo divido? Y ahí es donde metodologías específicas, como la metodología de GHG Protocol de producto, la ISO 14067, PAS 2050, ayudan efectivamente a poder analizar los productos y los consumos de energía. Si esto lo vemos y lo vinculamos un poco también con lo que hablaba Priscila, si nosotros dentro de las organizaciones logramos tener una nube de datos gigantesca, ya que son todos los consumos de energía, por ejemplo, de energéticos, u otros procesos que generan en forma natural también gases de efecto invernadero, yo efectivamente tengo una nube completa que, dependiendo de cómo use los datos que aparecen ahí y cómo los asigne esos datos que aparecen ahí, voy a estar calculando la huella organizacional, alcance 1, 2 y 3, o directamente la huella de producto. Y las distintas metodologías lo que hacen es poder guiar a las personas que están desarrollando estos cálculos a cómo hacer estas asignaciones. ¿Ya? Efectivamente, si uno lo ve desde el punto de vista ya más operativo, el uso de balance de masa o balance de volumen también efectivamente es lo que se podría utilizar. Esto es caso a caso, por eso no soy tajante. Caso a caso, dependiendo de la cantidad de productos y el tipo de productos, que en este caso a los cuales se le quiere calcular la huella de carbono de ese producto en particular y cómo se le asignarían las distintas porciones, en este caso de los energéticos utilizados. Gracias, Diego. Ahí complemento la pregunta, la pregunta enfocada en el tema de asignación por masa, y también lo complemento con una que también está ligada al mismo tema, si van en un camión específicamente. ¿Cómo asigno emisiones a cada producto que transporto en la calculadora? Yo entiendo que ahí tenemos en la calculadora, por lo que hemos probado, justamente tenemos la posibilidad de poner las toneladas de cada producto transportado. Te lo planteo así. Sí. Yo creo que sí. Hay que ir, sí. Quizás me fui muy a la teoría. Una cosa es lo que hace la calculadora y lo otro lo que uno debería hacerlo. La calculadora lo hace en base a producto específico. Por eso no es tan necesario hacer este análisis que yo digo de la nube y ver cómo se separa. En la calculadora específicamente lo que uno puede hacer es, en base a la cantidad de productos que transporta ese transporte, por ejemplo, asignarle un total específico. No necesariamente esto se hace en la calculadora, a lo mejor hay ciertos cálculos que hay que hacerlos por fuera. ¿Ya? Esto está hecho para productos específicos que son los que aparecen ahí. No está considerado para una empresa que produce 10, 15 o 20, porque para cada caso sería particular la adaptación de esta calculadora.
Perfecto. Gracias, Diego, por la aclaración. Otros conceptos clave, varias preguntas en una. Santiago pregunta, aclarar los conceptos de transporte aguas arriba y aguas abajo, y cuál es el criterio para definir los insumos y servicios. Perfecto. Agua arriba, agua hacia abajo es entendiendo que, por ejemplo, yo tengo la fábrica al medio, la fábrica que produce el producto que yo voy a comercializar. Aguas arriba es todo lo que yo necesito o las emisiones asociadas a todo lo que necesito para que llegue a mi fábrica. Por ejemplo, la materia prima y el transporte de esa materia prima hasta llegar a la utilización por parte mía y tener el producto final, que después, aguas abajo, ya sería todas las emisiones asociadas hasta llegar al lugar donde se va a utilizar ese producto, por ejemplo, la mina, ¿ya? O la faena forestal, ¿ya? Y más adelante incluso el tema del reciclaje o la reutilización del insumo que se da de baja. Perfecto. Otra pregunta relacionada con el conteo duplicado. Si un productor de neumáticos calcula su huella de carbono y se la entrega a la empresa minera, ¿esa es la huella de la minera o del productor de neumáticos? Bueno, con eso una vez más me apoyo en la utilización correcta de las normativas o los procedimientos, en lo que es huella de carbono organizacional y huella de carbono de producto, ¿ya? Existen ciertas nebulosas todavía a nivel internacional en las metodologías que podría llegar a existir una doble contabilidad, pero al guiarse por este tipo de metodologías o normativas, obviamente uno va acotando esa posibilidad de que exista una doble contabilidad al final, ¿ya? Estos temas todavía se están escribiendo, no solamente en Chile, se están escribiendo a nivel internacional. Si uno ve y revisa las normativas, hay normativas que todavía no son tan claras y están muy sujetas a la interpretación del consultor o la persona que efectivamente la está ejecutando, ¿ya? Por lo tanto, y respondiendo una vez más el tema, al momento de desarrollar la herramienta o hacer un cálculo en particular de cualquier huella de carbono, ya sea de organizacional, alcance 1, 2, especialmente el 3, ¿ya? El alcance 3 se vincula de alguna manera con la huella de producto de un proveedor. Hay que ser sumamente claro y riguroso cómo se reporta en base a esta normativa para que no exista esta doble contabilidad en algún lugar, porque obviamente esa doble contabilidad probablemente no la vamos a ver. Si se hiciese algún tipo de balance nacional con todas las empresas, a lo mejor ahí se podría ver que hay una doble contabilidad, pero no es tan fácil identificarlo hoy por hoy que no hay un registro global del tema. Raúl tiene levantada la mano también, Javier, para aportar. Adelante, Raúl. Estás muteado, Raúl. ¿Estás muteado, Raúl? Ya, disculpen. No es nada distinto a lo que está diciendo Diego, sino un complemento, ya que junto con la herramienta que aquí se mostró, se desarrolló una guía también para uso de la herramienta, ¿ya? Y esa guía, de alguna manera, también se desarrolló pensando en preguntas como las que se están haciendo ahora, con una propuesta de cómo usar la calculadora, ¿ya? Es una guía desarrollada en formato PowerPoint, por lo tanto, de alguna manera trató de ser didáctica justamente para ir respondiendo posibles inquietudes como las que se están presentando acá. Gracias, Raúl, por el complemento. Sí, también lo recalco. Lo que se va a mandar en unos minutitos más, apenas terminemos este webinar, se lo va a mandar justamente a terminar, para no distraerlos también, porque ha sido mucha información ahora en conjunto. Si se ponen a revisar el estudio ahora vamos a colapsar, entonces prefiero que lo revisen con calma. El material que se va a compartir es el estudio completo que se realizó, un informe, las dos herramientas en Excel que se mostraron ahora, y dos guías, una para cada herramienta, que como bien dice Raúl, son unas guías que están en formato amigable, donde se resuelven justamente el modo de uso, las preguntas frecuentes que van ahí saliendo justamente, que han salido ahora en el chat. Para continuar con las preguntas, tenemos aquí una que quiero empezar a responder yo y que también puede complementar el equipo consultor, respecto a cómo se relaciona esta calculadora con la que lanzó Codelco para huella. Hay una relación muy importante, que justamente nosotros estamos, como GIZ, buscamos apoyar al sector minero, y esta herramienta busca hacer algo complementario. Es decir, no busca ni competir, ni generar una competencia por la mejor herramienta, ni por nada de ese estilo, sino que
busca entregar información, hacerla accesible a los proveedores de manera sencilla y que justamente pueda ser utilizada por las compañías mineras, por los proveedores. Y adicionalmente, nosotros como GIZ, como buscamos aportar esta herramienta en el caso de que alguien lo solicite, alguna compañía minera, por ejemplo, alguna empresa, puede pedirnos también la clave de desbloqueo, porque la aplicación de uso general viene con algunas hojitas bloqueadas, justamente con el fin de no alterar la herramienta y no equivocarse cambiando algo que no se debería cambiar, pero con el fin de apoyar al sector minero y a los proveedores también, puede ser que esta herramienta puede ser completamente configurable, por supuesto citando la fuente, citando de dónde se generó el origen, pero como un aporte al sector. Si gustan complementar, Diego, Raúl, también. Sí, Javier, solo por mi lado, digamos, el punto de vista de consultor y viendo el espíritu de lo que ustedes en su momento licitaron, no solo la herramienta de Codelco, sino que otras herramientas que compañías mineras tienen, pero para uso privado, especialmente para la evaluación o asignación de algún puntaje adicional a los proveedores al momento de presentarse a una licitación en particular y poder asignar algún puntaje. Lo que viene a hacer esto es enriquecer la discusión de un tema que está, como bien lo dijimos en un principio, en una etapa temprana, donde probablemente va a haber un desarrollo de instrumentos transversales, pero también un desarrollo de instrumentos particulares para análisis específico por las áreas de abastecimiento o de proveedores, que va a ser natural y que obviamente lo que busca el trabajo desarrollado desde la perspectiva nuestra es venir a enriquecer esta conversación, discusión que se está dando. Gracias, Diego. Tengo una pregunta para Priscila relacionada con el tema de la gestión de energía y la gestión de gases de efecto invernadero, que aquí hemos tratado dos temas. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Por ejemplo, una compañía minera tiene que reportar de alguna manera dos temas. Uno, los gases de efecto invernadero, por una parte, me imagino al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Energía los consumos. Entonces, ¿cómo se está viendo eso? ¿Cómo se organiza la reportabilidad? La reportabilidad de estos dos ámbitos. ¿Son complementarios? ¿Se piensa en algún reporte unificado? Bueno, obviamente son materias súper ligadas, una lleva a la otra y desde el punto de vista como ya institucional, nosotros lo que estamos identificando todas estas plataformas o estas entradas de información que están llegando al Estado para unificarlas en algún momento. No tan solo está lo que reporta a lo mejor del Ministerio del Medio Ambiente, o también está lo que es de Cochilco, que también solicita información anualmente de los consumos de energía. Así que esas son conversaciones que se están llevando a cabo internamente. Gracias, Priscila. Justamente es como mencionaba Diego también al comienzo, todo este ámbito de las emisiones es un trabajo que todavía no está como zanjado totalmente, o sea, no hay una herramienta definitiva, no hay una metodología totalmente escrita en piedra, sino que todo esto se está trabajando con la industria y para la industria justamente para facilitarlo, para que esto sea costo eficiente también, para que no se busque reportar dos veces, se busque justamente hacer optimización de todo lo que se tiene que hacer. A propósito de eso, también tenemos una pregunta acá respecto desde el punto de vista de la compañía minera que adquiere un producto o servicio. ¿Cuál es el alcance de la medición de su huella de carbono que se le debe exigir? Por ejemplo, nivel 1, nivel 2 o 3 o solo nivel 3, de acuerdo a las conclusiones del primer expositor. Ahí, claro, es una muy buena pregunta que vale la pena volver a aclarar el tema de los alcances. Sí, mira, ahí voy a ser reiterativo en un punto que creo que es súper importante. Una cosa es la huella de carbono organizacional, que es el alcance 1, 2 y 3 de cualquier empresa que quiera medirlo. Da lo mismo si es minera, si es un servicio público como el Ministerio de Energía, si es una pequeña empresa como nosotros o directamente un proveedor. ¿Ya? Eso es el alcance 1, 2 y 3 de esa organización. Otra cosa es la huella de carbono del producto o servicio que esa organización es el que presta, en este caso, hacia la industria minera. ¿Ya? Esto es sumamente importante entenderlo, porque también la minera, dependiendo del interés, le puede pedir información o le va a pedir información a estas empresas. ¿Ya? Si es por un tema para entender, por ejemplo, qué tan avanzado está o qué tan comprometido está
el proveedor ligado en temas de gases de efecto invernadero, es muy probable que al principio le pida, dígame cuál es su huella de carbono alcance 1 y 2, por ejemplo. ¿Ya? Y eso no tiene nada que ver con el producto, tiene que ver exclusivamente con la empresa con la cual quiere o está trabajando. ¿Ya? Otra cosa es cuando ya entra el detalle y quiera decir, ¿sabes qué? A mí me interesa evaluarte a ti frente a tu competencia respecto a el producto que me vas a vender o el servicio que me vas a vender. Y ahí es donde entra la huella de carbono de producto o del servicio. Y están las emisiones asociadas exclusivamente a ese ítem en particular. Que por supuesto, si nos vemos en esta nube de datos gigante, es la misma nube de datos donde se sacó datos para calcular el alcance 1 y el alcance 2, pero son utilizados de distinta manera, con un límite también de batería distinto y una forma de cálculo distinta, ¿ya? Que permite sacar la huella de carbono de producto. Pero no hay que vincular de manera directa el alcance 1 o 2 o 3 de una organización con las emisiones de su producto, ¿ya? Por supuesto, todo viene de la misma nube de datos, de las mismas datos principales, pero la forma de asignación, la forma de utilizar esos números es la que hace esa sutileza. Y esas diferencias las permite identificar de mejor manera la utilización de normativas o reglamentos adecuados. Por eso existe el GHG Protocol para la medición de la huella de carbono organizacional, alcance 1, 2 y 3, y la huella y existe el GHG Protocol, la versión para la huella de carbono del producto, ¿ya? Si no, existiría solo uno. Por eso existen diferencias y tiene que ser tratado de una manera distinta. Perfecto, gracias Diego. Una pregunta para Priscila relacionada con los consultores. Si existe alguna nómina recomendada por el ministerio, o más que recomendada, probablemente desplegada por el ministerio para casas certificadoras de norma ISO 50001? No, el ministerio no puede emitir ese tipo de información porque tenemos que ser independientes y imparciales frente al mercado, entonces no tenemos ese tipo de nómina. Sin embargo, en lo que es en el ámbito de la ley, la SEC va a tener ese tipo de registro, va a hacer una validación de las empresas certificadoras, más que certificadoras, empresas auditoras del proceso de lo que es la ley misma, y ellos van a mantener quizás ese tipo de registro. Gracias, Priscila. Una última pregunta para el equipo consultor. Una pregunta bien técnica que tiene que ver con el gráfico del costo de abatimiento. ¿Qué significa que sea costo de abatimiento negativo? Ok. El costo de abatimiento sea negativo quiere decir de que para la empresa implementar esa medida en el periodo de evaluación del proyecto genera más utilidades que gastos. ¿Ya? Dicho en otras palabras, al yo tener un costo negativo, estoy de alguna manera diciendo que el VAN del proyecto es positivo y que al contrarrestarlo contra la inversión queda negativo, y por eso es que se ve como negativo. En la teoría, digamos, de los gráficos de curva de abatimiento, la teoría dice que los proyectos que están hacia la izquierda del gráfico son los más negativos y por lo tanto son los que la empresa debiera tomar la decisión de avanzar a implementar, porque son más rentables y se va a obtener, por lo tanto, se va a lograr no solamente recuperar el capital, sino que va a obtener utilidades de haber implementado el proyecto. Y aquellos que están hacia la derecha, que son con valor positivo, significa que abatir me cuesta, ¿ya? O sea, yo voy a tener que sacar, además de lucas para la inversión del proyecto, probablemente voy a tener que subvencionar el proyecto para poder reducir ese abatimiento, reducir esas emisiones, perdón. Perfecto, muchas gracias Raúl por la aclaración. Ahí, bueno, justamente va a estar disponible toda la guía, el manual y las herramientas, por supuesto. En este momento estoy compartiéndoles el enlace
del estudio de la herramienta descargable para que lo puedan revisar ahí con calma. El estudio es bastante extenso, tiene bastante información del estado del arte justamente, de la cadena de suministro, de las emisiones, del alcance 3 también, de varias empresas mineras. Y por supuesto se explican ahí el uso de las herramientas que el día de hoy se presentaron. Queremos agradecerle por la gran elevada participación. Más de 120 personas participaron en este webinar, también para ser febrero es muy alto, demuestra mucho interés también. Agradecemos a Priscila por preparar la presentación del ministerio, también por la participación y muy buena disposición que hemos tenido, por supuesto, en todo este proyecto que también trabajamos en conjunto con nuestra contraparte. Agradecemos, por supuesto, al equipo consultor de Ecodesarrollo y de JHG, representado por Diego y por Raúl. Y por supuesto en la presentación ahí aparecían sus datos de contacto en el caso que lo deseen, porque lo estaban consultando también ahí en el chat. El video de esta presentación va a ser subido también durante el día y ahí está toda la documentación para que ustedes la puedan revisar, compartir, como se llama, son datos públicos, todo este estudio es público. Y en caso de que alguna empresa minera desee la clave del Excel, también va a ser disponibilizada. Así que agradecer por la participación, por las preguntas, que no pudimos responderlas todas. Disculpen también por eso, porque en honor al tiempo. Así que les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Raúl, Diego. Gracias, Javier. En relación a las preguntas, si alguien tiene alguna, si alguien quiere que le respondamos, como no tenemos nosotros sus datos, por favor escríbanos a los contactos y nosotros le respondemos las preguntas sin ningún problema. Muchas gracias a todos por la invitación una vez más, Javier, y el interesante estudio en el cual tuvimos la suerte de participar. Perfecto. Si desean activar su cámara, los asistentes, para poder tomar una fotito, podemos hacerlo también en este momento. Nos aprovechamos de despedir con un cierre conjunto. Ahí muy buenos días. Todo el equipo, un gusto verles. Un gusto Gisela, un gusto Cristian, Bárbara, Andrea, Alejandro, Cristian, Bárbara, Antonia. Ahí aprovechar de destacar, Javier, a Alejandro Abello, que está dentro del equipo ahí presente y que fue parte crucial del trabajo que desarrollamos. Y un caído también del equipo JHG que se fue entre medio del proyecto, Carlos Mikonich, también muy importante en lo que es el estudio que desarrollamos. Muchas gracias, Diego, por la mención. También saludo a Felipe, también gusto verles. Ahí vamos a tomar una fotito, si nos pueden saludar. Y nos despedimos con esto. Un abrazo grande, que tengan muy buen día y la herramienta sea de utilidad y aporte para el sector minero. Cualquier cosa, estamos disponibles para contactarnos. Un abrazo. Estén muy bien.